Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de esto que hemos denominado, una serie de conferencias que hemos denominado ¿y por qué mi síntoma no sana o no mejora? ¿No? ¿Por qué mi síntoma no mejora? A través de la plataforma Zoom estamos transmitiendo conferencias completamente gratis, ya se metió el audio, completamente gratis para todos ustedes. Mi nombre es Luis Fernando Quirós y me acompaña, como siempre, la doctora Liliana Hernández, médico osteópata. Doctora, bienvenida, también gracias por estar. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan y para todos los que nos vayan a ver en el futuro. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez y a los que vienen con nosotros durante esta serie, durante estos 5 episodios. Pues gracias por estar con nosotros en estas 2 horitas. Vamos a ver cómo nos va hoy. Y pues yo estoy muy feliz de que empecemos a hablar de un tema como la migraña, que es un tema que yo creo que a todos nos llega, a todos los terapeutas nos llega a la consulta todo el tiempo. Así es un tema muy recurrente en la consulta, tanto, bueno, yo me imagino que en tu especialidad como en la mía, es un tema, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en los que comenzó la pandemia, la incertidumbre y todo lo que ya conocemos que vino acompañado de estos nuevos tiempos. También le doy la bienvenida a la gente de Facebook Live que nos está viendo. Quiero que sepan que hay un retraso, hay un delay de unos segundos, así que también vamos a estar muy atentos a los que estén conectados por Facebook, dándole seguimiento a sus preguntas, a sus sugerencias, a sus comentarios y a sus inquietudes. El formato es que la doctora y yo vamos a plantear el síntoma que hoy nos toca, lo que no nos dijeron de la ciática, ¿ok? Es el tema del día de hoy. Y La bueno, migraña, la pues migraña. de la migraña, perdón, la ciática fue la semana pasada. ¿Yo qué estoy La diciendo? semana Sí, pasada, cierto, sí. sí estoy instalado en la semana pasada. La migraña, ya muchos iban a salir y dijeron, oye, no, era otro tema. La migraña. Entonces, para los que estén en Facebook, vamos a hablar de migraña, vamos a darles voz a sus inquietudes y a sus preguntas, pero con este formato. Al final de la ronda de la exposición vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas y vamos a dar voz a sus saludos y a todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, pues a comenzar. Eh, Doctora, cámaras y micrófonos para ti. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir la misma dinámica de todos estos videos anteriores. Vamos a explicar el síntoma que hoy nos reúne, que es la migraña, desde un concepto de la medicina osteopática. Y después vamos a empezar a conectarlo con los conceptos de la biodescodificación. Muchas de las veces, y lo que hemos visto en los videos pasados, es que muchas veces la osteopatía y la biodescodificación están hablando de exactamente lo mismo. Entonces, todo se complementa y yo creo que las personas que de alguna manera están atraídas a este tipo, al video que estamos haciendo hoy, es porque o tienen migraña o tienen un dolor de cabeza que no ha sido diagnosticado realmente cuál es la causa o la han tenido. Entonces, vamos a empezar hablando de algunos conceptos de medicina osteopática, pero para los que nos acompañan por primera vez, voy a contar una historia muy pequeñita para explicarles esto de la medicina osteopática, cómo es, cuál es el abordaje en la medicina y cómo se diferencia de la medicina alópata o convencional. Antes de empezar, quiero comentarles que yo fui médico alópata durante muchos años y ya después, por ciertas cuestiones personales y de mi propia filosofía, decidí empezar a buscar otro tipo de medicinas hasta que encontré la medicina osteopática, que es un abordaje holístico de todo el cuerpo, incluyendo no solamente la parte mecánica, sino la parte bioquímica y la parte emocional, que me parece que es maravilloso conectar todos estos 3 aspectos y sobre todo y ya lo hemos venido reforzando durante los videos anteriores, la parte emocional está presente en el 90% de los síntomas. Entonces, vamos a empezar a hablar de este pequeño cuento que lo compartimos la vez pasada, y es esta mujer que se levanta en la mañana y va a su cocina y se encuentra con un charco de agua en la mitad de la cocina. Entonces ella, muy preocupada, después de limpiar ese charco de agua, llama a un fontanero y el fontanero llega a su casa y lo primero que observa es que ella tiene como un escape de agua que viene del techo, como una gotera. Entonces le indica a la señora que compre una pintura especial y un sellante y pues él le garantiza que eso no le va a traer mayores problemas. Y eso es lo que hace la señora. Ya va a la tienda, compra el sellante y él lo aplica en su techo y efectivamente pasan muchos días y la gotera no vuelve a aparecer. Pero al cabo de unas semanas ella se levanta de nuevo, va a su cocina y encuentra de nuevo el charco de agua.
Entonces ella muy frustrada llama a otro fontanero, este fontanero va a la casa, efectivamente chequea, vio el charco en el piso, vio la gotera en el techo, pero él decide subir al techo y mirar qué era lo que estaba pasando y en efecto encuentra un tubo que está roto, lo arregla y esta señora pues nunca vuelve a tener estos problemas de goteo en su cocina. Entonces, este cuento es para ilustrar un poco la diferencia entre la medicina alópata o convencional y la medicina osteopática. El primer fontanero es como el médico alópata, entonces es un médico que está entrenado en suprimir esos síntomas. Las causas, muchas de las veces, y las personas que han estado, estudian, son médicos o son enfermeras o son fisioterapeutas o en el campo de la salud, saben que hay muchas enfermedades que en medicina se clasifican como idiopáticas, es decir, nadie sabe la causa, no tenemos ni idea, de pronto hay factores asociados, pero no tenemos la certeza sobre la causa. Desafortunadamente son muchas enfermedades en medicina que están tipificadas como idiopáticas, es decir, causa desconocida. En la medicina osteopática es como el segundo fontanero. Este fontanero o digamos el osteópata está encargado de encontrar toda la serie de eventos que se conectan con un síntoma. En osteopatía entendemos que generalmente el síntoma o el área donde se expresa el síntoma no es necesariamente el área donde está el problema que la causa o que lo causa. Entonces, al entender todas las conexiones que tiene el cuerpo y cómo se desarrolla un síntoma a partir de diferentes desarreglos mecánicos, bioquímicos o emocionales, nosotros podemos dar un abordaje diferente, un abordaje holístico, y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, en osteopatía, básicamente lo que nosotros miramos es la conexión entre la parte mecánica, la parte bioquímica y la parte emocional. Antes de entrar como en el juguito de la teoría, yo quiero hablar un poco sobre algunas estadísticas sobre la migraña. La Organización Mundial de la Salud dice que la migraña es una de las 20 enfermedades más discapacitantes que tenemos en nuestra población. Por cada 3 mujeres que tienen migraña, un hombre la sufre, es decir, que la migraña nos afecta más a las mujeres. Entonces eso nos pone a pensar de que si hay algún factor hormonal, si hay algún factor sociocultural o hay algún tipo de factor genético que pudiera estar también conectado con la presencia de la migraña. El pico de la presentación, es decir, el momento en la vida en donde más los hombres y las mujeres están propensos a desarrollar migraña, es entre los 45 y los 54 años de edad. Hace un par de videos estábamos hablando, Luis Fernando, de la menopausia, y como segmento de estos años que nos dicen las estadísticas, entre 45 y 54 años, es exactamente el momento de la transición hormonal de la mujer. Entonces también podríamos estar pensando en otros factores sociales y de estilo de vida que pueden estar pasando en la mujer en ese momento. Pero este pico también se presenta, esta presentación o esta tendencia también se presenta en los hombres en la misma edad. Y el tiempo promedio de diagnóstico médico desde la primera migraña hasta que está diagnosticada puede ser de 28.4 meses. Es decir, que una persona desde que tiene su primera migraña hasta que se le diagnostica realmente la causa de su migraña pueden pasar más de 2 años. Entonces, pues es agotador, ¿no? El proceso de estar haciendo los exámenes, estar investigando cuál es la real causa, pues puede llevarte un poco más de 2 años. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas causas de dolor en la cabeza. La cabeza se considera un órgano parlante. En la cabeza hay tenemos muchos factores que nos hacen propensos a problemas mecánicos, problemas circulatorios, problemas dentales, etc. Doctora, ¿ya no te escuchó? ¿Algo pasó con tu audio? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora sí, sí, ya. ¿Desde dónde no me escuchaste? De que ¿Qué fue lo último que dije? Hay muchos problemas en la... A ver, otra vez, repite la última idea que tenías. Vale. Porque Sí, no me la cortó. idea es que tenemos muchas causas de dolores de cabeza. La Exacto. cabeza es un órgano parlante y es el asiento de muchos problemas mecánicos, circulatorios, tenemos mucha presión a nivel de las mandíbulas, la manera como nosotros masticamos. O sea, hay muchas situaciones entre la cabeza y el cuello que pueden estar generando los dolores de cabeza. Sin embargo, cuando una persona consulta, digamos que ellos consultan al osteópata, nosotros tenemos en mente 4 situaciones. Una es el tema de la postura. Digamos, si la persona tiene que estar sentada mucho tiempo, si tiene que hacer alguna actividad repetitiva, si tiene que tener algún tipo de postura por estar compensando con ciertas situaciones musculares en el cuerpo. La otra situación es el bloqueo linfático, que es supremamente frecuente. Hay otro tipo de migrañas que son de origen digestivo y hay otra migraña que es de origen emocional. No estoy diciendo que hay 4 tipos de migraña,
sino que es como lo que nosotros en osteopatía tenemos en mente cuando tenemos un paciente con migraña. Nosotros tenemos que decir, ok, ¿qué situaciones mecánicas lo están afectando? ¿Dónde está el bloqueo linfático? De pronto hay una conexión con un órgano digestivo o también hay un tema emocional, que como les venía diciendo, en el 90% de los casos lo hay. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy al final. Si el tiempo nos da, es un ejercicio para que nosotros conectemos con esas emociones que están típicamente detrás de un proceso de migraña. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar brevemente de las 4 condiciones que nosotros tenemos en mente cuando vemos un paciente con migraña. Entonces, hablemos de la parte postural, es decir, la postura, la manera como tú llevas y mueves tu cuerpo. Muchas de las veces, muchos de nosotros nos la pasamos mucho tiempo detrás del computador o manejando nuestro vehículo, o digamos que la actividad del ser humano sucede acá en el frente, ¿no? Estamos cocinando, estamos trabajando, cuidando de los niños, las mamás que están lactando, o sea, todo sucede aquí en el frente, entonces eso recarga todos los músculos de la parte frontal, tanto del cuello como del pecho, los hombros, todo tiende como a rotarse hacia el frente, como a cortarse. Yo les digo a mis clientes que a veces parecemos como un tiranosaurio rex, ¿no? Todo así hacia el frente y el cuello se va hacia el frente porque precisamente tenemos tanta repetición de actividades que eso genera mucha tensión en los músculos del frente. Entonces, eso hace que la cabeza se desplace hacia el frente y genera muchísima tensión mecánica. Obviamente que si tenemos antecedentes de algún accidente de tránsito, si nos hemos caído practicando deportes, si hemos tenido algún tipo de lesión en la cabeza o en el cuello o en los hombros, pues eso también va a generar muchísima más tensión en los músculos. Y uno de los resultados, bien sea de accidentes o de acciones repetitivas, es la sobrecarga del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, algo que podemos hacer todos ahora mismo es palpar nuestro esternocleidomastoideo, que es este músculo que sobresale acá en el lado. Él conecta la clavícula con la base del cráneo. Entonces, yo no sé si ustedes me pueden ver, pero voy a generar un movimiento que ustedes pueden ver todo el músculo. Entonces, con mucho cuidado, en vez de hacer presión, lo que vamos a hacer es como abrazar el músculo con estos 2 dedos y vamos a palparlo. Si ustedes al palparlo sienten ya como una irritabilidad, como un dolorcito, eso nos está diciendo que el músculo necesita descansar. El músculo ya tiene una sobrecarga mecánica, pero hay algo muy interesante de ese músculo y es que cuando tenemos esos puntos gatillo, que es la acumulación de ácido láctico en los músculos, y al apretar el músculo, cuando alguien nos está haciendo un masaje muy, muy suave en el cuello, sentimos como si irradia el dolor hacia ese lado de la cabeza. Entonces, los puntos gatillo en el esternocleidomastoideo pueden semejar un dolor de cabeza tipo migraña. Generalmente duele hacia la sien, hacia el ojo del mismo lado o en esta parte del cráneo. Entonces, es muy importante que empecemos a hacer ese movimiento muy suave con ese músculo, pero no apliquen presión directamente porque tenemos los vasos sanguíneos justo debajo, simplemente hagan un movimiento como cuando uno hace el movimiento del dinero con el músculo en la mitad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra son los problemas temporomandibulares, o sea, la articulación de la mandíbula, que generalmente está súper tensa, el músculo macetero que está justo acá, y todo esto funciona como una cadena muscular. Es decir, que cuando tenemos tensión aquí, tenemos generalmente tensión acá y viceversa. Problemas de bruxismo, por ejemplo, personas que tienen muchísima tensión a nivel dental, las personas que están en mitad de un tratamiento de ortodoncia, puede ser que desde que tienen los brackets de ortodoncia, puede ser que desde ese entonces tienen problemas de dolor de cabeza o migrañas. Entonces, ese es el típico caso de mucha tensión muscular. Bueno, la otra causa o la otra situación que nosotros consideramos es el bloqueo linfático. Entonces, acuérdense que la linfa tiene la misión de drenar el cuello y la cara y el rostro. Básicamente es como que recoge todo lo que el cuerpo no utiliza y lo devuelve a la circulación. Entonces, entre el cuello y la cabeza, la linfa va de la parte superior de la cabeza hacia el tronco. Ese es el movimiento de la linfa. La linfa no va hacia arriba, va hacia abajo. Entonces, cuando tenemos tensión muscular acá, cuando tenemos los hombros recogidos, cuando tenemos mucha tensión acá, pues la linfa tiene mucho problema para moverse y se estanca. Entonces, típicamente nos levantamos por la mañana y nos sentimos como las bolsas debajo de los ojos, la lengua se hincha, a veces sentimos sensibilidad en las encías, se nos ve la cara abotagada o inflamada, pero en la medida que nos levantamos, hacemos un poquito de actividad o empezamos a caminar, el edema se disipa, se mejora. Entonces, eso es una manera como tú puedes saber que tienes un problema linfático que te está afectando pues el rostro
el cuello y la cabeza. Entonces, así como hicimos con la vez pasada con el músculo esternocleidomastoideo, quiero que ustedes se palpen la parte superior de las clavículas. Digamos que utilicen la yema de sus dedos y encuentren el borde superior de las clavículas y eleven los hombros. Entonces, sus dedos van a entrar como en la parte posterior de esas clavículas y si duele, definitivamente es un síntoma de que su fluido linfático está un poquito estancado. Bueno, a veces hay sensación de pesadez en la cabeza, hay ciertos tipos de migrañas o incluso dolores de cabeza que se sienten como un peso, incluso la persona siente como peso detrás de los ojos o encima de los ojos. Esto también es un problema linfático. Bueno, la otra es la causa digestiva. Hay muchos dolores de cabeza que se asocian a náusea o incluso vómito. Hay dos órganos que generalmente están conectados con ciertas migrañas. Uno es el estómago y el otro es la vesícula biliar. Entonces voy a explicar muy brevemente cómo es el tema del estómago y cómo es la migraña cuando tenemos problemas de vesícula biliar. Y muchas de las veces, esto nos hace pensar de que muchas veces con un tratamiento dietético muchas migrañas se mejoran porque están ayudando al funcionamiento, como al mejoramiento en el funcionamiento en estos órganos. Entonces hablemos un poquitico del estómago. También del duodeno. El estómago y el duodeno trabajan en equipo. Entonces, cuando tenemos un dolor de cabeza que viene del estómago, generalmente tenemos esa historia como de gastritis, de dolor en la parte alta del vientre, una sensación como que tenemos un peso en el estómago inmediatamente después de comer. La persona generalmente tiene buen apetito, pero se sienta a comer y después de come muy poquito y ya se siente pleno, ya se siente satisfecho y pues para de comer. A veces sienten mucha distensión y mucho dolor, incluso dolor de cabeza después de haber comido mucho. Por ejemplo, la típica que uno lo invitan a una fiesta y hay mucha comida, muchos postres y la persona pues come más de lo normal porque pues es un evento fuera de lo normal y empieza a tener dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza se da por la sobredistensión del estómago que de entrada ya estaba irritado. Y ese dolor de cabeza afecta al lado izquierdo de la cabeza. Hay pesadez en el cuello, pesadez en el hombro, también del lado izquierdo. La persona siempre se queja de digestiones muy lentas, casi que 2 y 3 horas después de haber comido todavía siente cómo se mueve el líquido en su estómago. A veces la persona siente tanta molestia al comer que empieza a comer muy poquito y empieza a perder peso. Entonces pongamos atención a este tipo de síntomas. No quiere decir que todas las personas con migraña lo tengan, pero si tú tienes alguno de esos síntomas o como que te suena que tú tienes algo de esto y migraña del lado izquierdo, posiblemente viene también relacionada con un problema de estómago. Y la vesícula biliar es el otro órgano que está relacionado con las migrañas. También es una migraña que empieza en el lado izquierdo y termina abarcando toda la cabeza. Pero ¿cuál es la diferencia entre la migraña de estómago y la migraña de vesícula biliar? La migraña de vesícula biliar generalmente sucede a medianoche, como entre las 11 de la noche y 3 de la madrugada, porque ese es el horario donde la vesícula pues, está más activa. A veces hay mucha sensibilidad en el hombro izquierdo también. La persona siente como que ese hombro se mueve diferente, se siente pesado, a veces siente dolor, incluso cuando va a hacerse un masaje o alguna fisioterapia, en el hombro izquierdo la persona siente mucho dolor. Hay tensión en el lado del ojo izquierdo, en la frente, en la unión entre la frente y la nariz, o incluso en toda esta zona izquierda de la nariz la persona siente mucho dolor, casi que pudiera pensar de que tiene sinusitis de ese lado izquierdo, pero realmente como la irradiación del dolor que viene por ciertas conexiones internas que tenemos hasta la vesícula. Cuando una persona quiere tomar aire muy profundo, duele mucho. Entonces la persona generalmente tiene una respiración muy superficial y a veces puede tener problemas de que se fatiga con facilidad, precisamente porque tiene una respiración muy, muy superficial. Dormir boca abajo para una persona con problemas de vesícula biliar es muy incómodo. Generalmente es una persona que no se levanta con energía, no tiene buen sueño y generalmente se quejan de mucho calor entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Y después de las 3 de la madrugada, ya en la mañana, se sienten con mucho frío. No es fiebre, pero sí la persona siente como mucho calor, como parecidas a las oleadas de calor que muchas mujeres experimentan durante la menopausia. Si hay un problema de vesícula biliar, ese calor se va a experimentar muchísimo entre 11 de la noche y 3 de la madrugada. Obviamente que si tú tienes migraña y estos síntomas, muy seguramente tu vesícula biliar necesita algún tipo de tratamiento. Algunos vértigos, sensibilidad con la luz, sensibilidad con los olores, sensibilidad con los ruidos o con los sonidos también tienen que ver con una vesícula irritada,
molesta, a veces con cálculos. Y la persona le encantan los sabores ácidos. Entonces, todos esos son síntomas de que la vesícula está pidiendo auxilio y fuera de eso, si tienes una migraña al lado izquierdo, más todos esos síntomas, muy seguramente es tu vesícula biliar la que necesita un tratamiento. Y finalmente, las causas emocionales que nosotros consideramos en osteopatía nos encontramos generalmente una persona con migraña, es una persona que tiene muchísima dificultad en decir que no, es una persona que se llena de responsabilidades porque a esa persona le encanta sentirse reconocida, aceptada, requerida, pero eso como un arma de doble filo, porque a la persona le encanta complacer a los demás precisamente porque no sabe decir que no, pero si dice que no, se siente culpable porque va a herirle los sentimientos a la gente y fuera de eso, si dice que no, entonces no la van a reconocer y ella no se va a sentir aceptada o amada. Entonces es muy complicado esa situación. Es simplemente la persona tiene mucha dificultad en establecer unos límites saludables con su entorno, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, con su familia y termina diciendo que sí, como para llevar la fiesta en paz, pero termina saturada de responsabilidades que no son ni de ella, precisamente porque no puede decir o no se siente capaz de decir que no. Eh, Muchas de las veces esta persona ha callado o sea, se ha quedado calladita muchas veces y por muchas situaciones, precisamente por su miedo a establecer límites, ¿no? A veces se siente que la gente le toma, como que se aprovecha de ella, ¿no? Precisamente por su debilidad en establecer ciertos límites y en decir que no, pues la gente le demanda cada vez más y pues es un círculo vicioso. Sin embargo, nosotros entendemos también que la migraña es un mecanismo de defensa del cuerpo en donde la persona se libera de decir que no, pero de una manera muy diplomática, al tener el dolor, la gente la respeta y le da su espacio. Entonces, digamos que la migraña se vuelve como ese mecanismo de supervivencia a nivel social, en donde la persona dice, no, hoy me siento con un dolor terrible, qué pena, no te puedo ayudar, y pues se sale diplomáticamente de esa situación. Pero pues es muy limitante y muy debilitante, ¿no? Muchas de las veces las personas con migraña se preguntan, ay, ¿será que me quedo o me voy? No, están como en ese conflicto, precisamente porque quieren complacer a la gente por sentirse aceptados, amados o reconocidos. Muchas de las veces esta persona se siente muy atrapada en una circunstancia en donde ya ella misma o él mismo no se pueden defender. Es como que ya perdieron todas las batallas, incluso antes de empezar. Eh, o también se ven en situaciones en donde tienen que apagar los incendios a todo el mundo urgentemente ya y tiene que abandonar todo lo que esta persona está haciendo para ir a ayudar al otro. Precisamente esa es otra ramificación de no saber decir que no. Y eso es lo que nosotros consideramos dentro de la consulta osteopática. Entonces, aparte de la manipulación de los órganos y ayudar a que el órgano se mueva mucho mejor y que el órgano haga su trabajo, pues obviamente trabajamos en la relajación de los músculos del cuello, hacemos que la mecánica del cuello mejore, hacemos que la persona respire mejor, hacemos mucho drenaje linfático, recomendamos a la persona que cambie su dieta, sobre todo cuando sabemos que hay una migraña digestiva, y también hacemos mucho trabajo con la parte emocional y subconsciente. Y eso era lo que les quería yo compartir. Doctora, pues muy bien, creo que una exposición bastante clara. Déjame hacer unos saludos a los amigos de Facebook, porque nos están mandando saludos y nos están haciendo comentarios, porque al final, bueno, siempre los amigos que están aquí en Zoom vamos a atenderlos primero en cuanto a sus inquietudes, pero déjame mencionar a los amigos de Facebook que están muy participativos también. Bueno, hay mucha gente que está muy atenta. Samantha Orso dice hola, Yeya Serrat, hola, saludos. Samantha dice que un tema muy interesante. Muchos saludos. Dice Berito, la Reséndiz Berito dice hola, buenas noches, gracias por compartir estos temas tan interesantes. En fin, en general, muy interesante. Felicitaciones y saludos. Lili Sol también es osteópata y antes de la cuarentena trabajaba mucho, dice ella, la osteopatía cervicocraneal y atiendo a pacientes con ATM. Pues muy bien, Lili Sol, felicidades y bueno, pues hay que seguir en el camino. En general, muchos saludos, pero quiero mencionarlos para que crean que no nos estamos olvidando de la gente de Facebook. Solamente que, bueno, pues hay que dividirnos y luego hay un delay de 20 segundos aproximadamente porque no crean que no les hacemos caso, ¿de acuerdo? Doris Banchero, buenas noches desde Uruguay. Bueno, nos están hablando de todas partes de América Latina.
Doctora, ¿me permites entonces exponer ahora desde el punto de vista de la bioscodificación? Claro, claro que sí. Sí. Bueno, pues miren, complementando siempre lo que dice la doctora, la información que tenemos en bioscodificación es a través de, pues de esos conflictos que se instalan en esta parte del inconsciente, ¿verdad? Pues justamente así le llamamos inconsciente. em, por ser inaccesibles en algún punto o por no ser tan evidentes. Por eso la gente de pronto no los nota o no se da cuenta de que están ahí. Desde el punto de vista de lo que yo hago, de la de bioscodificación, es un conflicto que tiene que ver, la palabra mágica es la desvalorización. Este término de desvalorización lo hemos visto constantemente en esta serie de conferencias, porque es un tema muy importante. En el caso de la migraña, hablamos de una desvalorización a nivel intelectual. Están los procesos intelectuales haciéndose pesados, haciéndose muy repetitivos. Hablamos de personas que rumian las ideas. Todo eso con una necesidad inconsciente de controlar todo. Tú hablabas de algo que me llamó mucho la atención. Personas que no saben decir que no, ¿verdad? Sí, Independientemente de que esto también se pueda ver reflejado en temas de columna, sobre todo lumbares o en hombros, personas que cargan todo a cuestas, tienen una necesidad de controlarlo todo, por eso justamente no saben decir que no. Son personas que se desvalorizan porque quieren tener todo bajo control. Y entonces están dándole vueltas a las ideas una y otra y otra y otra vez y están sobresaturando digamos que esta parte de su pensamiento. También son personas que no pueden superar las vicisitudes que les presenta la misma vida, que se sienten impotentes, dependiendo también la parte en donde se manifieste la migraña, qué parte del cabeza empieza a doler más. Hay unas migrañas que aparecen los fines de semana. Esto también es bien importante, ¿verdad? Como si el cerebro estuviese programado para que sabemos cuándo es sábado, cuándo es domingo, cuándo es viernes y aparece, ¿no? Desde la bioscodificación, es como una especie de autocastigo, una negación del placer, porque pues estamos arquetípicamente programados para identificar los fines de semana como los días de descanso, los días de convivencia con la familia, los días de placer, ¿no? De salir, de disfrutar, ¿no? De dejar las tensiones del trabajo y los estreses de la vida cotidiana en un fin de semana. Y entonces pareciera ser que nos boicoteamos, ¿no? Que las personas se boicotean con estas migrañas que aparecen justo los fines de semana. Entonces, en síntesis, hablamos de personalidades sumamente controladoras. Detrás de eso, de ese control hay un miedo al juicio, un miedo al fracaso, un miedo al error, o no se permiten equivocarse, no se permiten cometer errores y todo lo tienen profundamente controlado o lo quieren tener profundamente controlado. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con estas personalidades controladoras? El control puede llegar a ser algo muy sutil, algo muy evidente, pero también algo muy sutil, ¿no? Hablábamos también en sesiones pasadas de estas situaciones desvalorizantes y que generan también una violencia muy sorda, muy escondida, ¿no? Esta situación en la que yo lo hago por ti, no te preocupes, yo lo hago mejor, o sea, tú no te, yo lo hago. Es una manera muy sutil de desvalorización. ¿No? mm, Porque se tiene miedo a ejercer el control, una madre que no puede delegar, por ejemplo, quehaceres en casa, o un jefe en la oficina que no puede delegar funciones en el trabajo, ¿no? Porque si tú le preguntas, te va a decir, no, es que mis hijas son eficientes, mis hijas son lo mejor, o mis hijos, o mis empleados, o mis subordinados. Tengo el mejor equipo de trabajo, pero no es capaz de soltar la rienda, no es capaz de soltar el control, y entonces siempre está sobresaturando a nivel intelectual, buscar la mejor solución, la mejor ecuación, armar ecuaciones complejas para solucionar los conflictos, y de pronto, cuando esas ecuaciones, una variante no da, o se cambia, uy, enloquecen, ¿no? Nos ha tocado, enloquecen,
porque hay que controlarlo todo. Esa necesidad de control nace precisamente de un miedo a ser segregados, a ser separados, a ser señalados, a sentirse excluido. Yo tengo que ser el mejor. No lo razona así el inconsciente, ¿eh? Estoy refiriéndome a esto así porque tengo que buscar la manera de explicarlo. Pero el inconsciente no hace esta racionalidad, solamente reacciona. Me siento separado, me siento excluido, me siento desvalorizado, entonces me obligo a ser mejor, me obligo a dar lo mejor, pero no en un ámbito positivo, sino en un ámbito de mucho autocastigo, ¿no? De mucho juicio, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Entonces, en ese contexto, la migraña viene a darnos esa alarma, ¿no? Estamos siendo muy duros con nosotros mismos y sobre todo con los demás, bueno, principalmente conmigo mismo, con los demás, y hay una desvalorización profunda porque a pesar de que hago mi mejor esfuerzo o me desgasto en la mente tratando de controlarlo, pues mi frustración crece porque no logro controlarlo. Al final el control es una ilusión, ¿no? Y lo hemos visto también en estas charlas, ¿no, doctora? ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo. O sea, lo que tú dices es muy clave. La idea es analizar qué hay detrás de ese miedo, ¿no? Generalmente tendríamos que ir a revisar la infancia, qué pasó cuando tú dijiste que no lo ibas a hacer, qué consecuencias hubo para ti, que tú creaste esta personalidad súper controladora, un poco obsesiva tal vez, como para compensar eso que te fue tan mal en la infancia porque no lo hiciste. Entonces es como que yo lo veo tal vez un poco, de pronto referida por lo que me he visto en la consulta, hay un momento en la infancia de la persona con migraña en donde se le arrebató el derecho a decir que no. Exacto. Y entonces se crean una serie de, bueno, conductas que llevan como a obsesionarse con hacer todo a la perfección, hacerlo todo bajo el control de esa persona, al juicio y a la percepción de esta persona, y entonces los demás pues sobran en esa foto, ¿no? Claro, Y sí, es muy típico eso que tú acabas de decir. Es el claro, miedo a ser segregado, a no ser visto. claro. Y sabes que he visto también yo en mi consulta también por este lado, que todo lo que se sale de un esquema que ellos construyen está mal. Claro. Las cosas se deben de ser así, cuadradas, de esta manera. Si no, todo lo que está fuera de ese cuadro está mal. Entonces ese es el juicio también muy duro. He visto, por ejemplo, casos de mujeres con migraña. Mujeres nos referimos siempre porque son el porcentaje más grande de consultas, ¿eh? No crean que es exclusivo de las mujeres. También hay hombres, pero es un porcentaje menor, no sé si te pase a ti, que te Cierto. visitan, ¿no? Son las mujeres las que Sí, se permiten más en ese contexto. Y en sí. mi consulta yo he podido notar mujeres que, por ejemplo, de niña les pusieron a hacer roles de adulto. La, el La clásico ejemplo de, parentalización. exacto, el clásico ejemplo de una mujer que la pusieron a ser mamá de sus hermanitos a edades muy tempranas, por las circunstancias que quieras, ¿eh? Por la razón que sea. Entonces, la palabra clave era eficiencia, resultados. Mamá que se iba a trabajar, dejaba a la hija grande cuidando a los menores y tenía que llegar y a ver, estar los quehaceres, las tareas, la comida hecha. Entonces ella se va exigiendo conforme va pasando el tiempo, se va exigiendo cada vez más y cada vez más, cada vez más, en pos de la aceptación del grupo, sobre todo de la figura materna y la figura paterna, del reconocimiento. Eso es el miedo que hay detrás, el miedo más, más arcaico, que es este de la falta de reconocimiento de la familia. Tengo que ser Sí. bueno, tengo que ser buen papá, mamá, estudiante, lo que sea, ¿no? Sobre todo cuando te identificaste con ese rol y no viste otra posibilidad. Y muchos de nosotros vamos por la vida identificados con roles sin darnos cuenta que podemos en algún momento cambiarlos y está bien. Es Ujú. como que si, bueno, que vas a muchas, lo que yo veo a veces es que las personas llegan hasta cierto momento del tratamiento en donde van muy bien, van muy bien, van muy bien, pero no mejoran del todo, ¿no? Entonces ahí es como una resistencia a soltar la historia que perpetúa la migraña, porque de alguna manera esa historia posiciona a esta persona en el clan familiar. No, ella es la inteligente, ella es la que resuelve, ella es la que da el consejo, ella es la que sabe hacer, es la que sabe, bueno, entonces Ujú. el renunciar a esa historia significa quitarle ese rol, entonces la gente queda en el aire. Y no solamente para la migraña, para muchos problemas. Entonces, a veces esa renuncia completa
a ser esa persona que justifica ese síntoma es una gran limitante en todos los tratamientos. Claro, Es un miedo muy terrible, sí. claro. Y mira, tú nos pusiste un ejercicio sobre estos músculos, ¿no? Pues es justamente también aquí es donde cargamos todo esto a cuestas, ¿no? Cuando hay una tensión, cuando hay un estrés de esta parte de los hombros, de este músculo de aquí, que tiene un nombre muy largo y que si lo repito me voy a ver muy ridículo, pero ya lo dijiste tú, esternomascoides. Ay, ves. Esternocleidomastoideo, Mira, sí, sí, mira, sí. evidenciamos mi tartamudez. Bueno, ese en particular también nos habla de una sobrecarga, ¿no? Y responsabilidades también que no me tocan. Sí, ¿Cuántas personas cargamos con responsabilidades que no nos tocan? Estamos hablando de esto a nivel emocional. Ya nos explicó la doctora también a nivel fisiológico, a nivel muscular, lo que sucede. También hay una sobrecarga. Estamos hablando de una zona del cuerpo, doctora, que bueno, hablamos desde cervicales, ¿no? Hablamos desde esta parte de los hombros, los los músculos de aquí, los trapecios. trapecios, Ujú, que es ujú. así, y me llega siempre la imagen del Atlas cargando el mundo, ¿no? Así es, Eh, sí. Y fíjate que en osteopatía los trapecios están conectados con el riñón. mm, Es más, si todos empezamos a tocarnos los trapecios y si duelen, eso quiere decir que el riñoncito no da más. Y el riñón, como habíamos hablado, creo que habíamos hablado contigo, es el asiento de un miedo ancestral también muy terrible a perder como, ujú. como el vínculo con la madre también, o la liquidez La y liquidez, el el vínculo. dinero, el soporte, exacto. Exactamente. Entonces, hay muchos, cuando tú hablas de la rigidez y de todas esas sobrecargas, son tantos aspectos que es muy difícil decir si es solo esto, ¿no? Ujú. Claro, ahí hay otro aspecto, otro colorcito del tema de estar sobrecargado. Claro. Y por supuesto, desde la bioscodificación, cada particularidad del síntoma nos habla de algo. Las migrañas, por ejemplo, suelen estar acompañadas con a una se llama fotosensibilidad, ¿no? ¿Cierto? Cuando son migrañas muy fuertes, donde la persona no tolera la luz, por ejemplo, Sí. entonces hablamos también ya de hay un conflicto ahí en relación a lo que se está viendo, lo que se está percibiendo. Yo no puedo ver esto, no quiero Mm, verlo, ¿no? mm, mm. Hablamos, no sé, el El oído, vértigo también. el Ujú, vértigo, ¿no? ujú. Sensación de incertidumbre. No toleramos la incertidumbre, los controladores, ¿verdad? No podemos vivir con la incertidumbre del qué va a pasar. eh, Sí, ¿Qué va a pasar ahora que salgamos a esta nueva normalidad? Hay mucha gente que está sufriendo verdaderamente porque parte de su personalidad, por así decirlo, de su peculiaridad, de sus programas inconscientes, están a estos, no tolerar la incertidumbre, no tolerar los cambios, no tolerar salir de las zonas de confort es un infierno para muchas personas, literalmente, ¿eh? Literalmente. literalmente. Y es que hemos asociado el cambio con mucho sufrimiento. Así es. Hemos como que conectado las dos cosas en el cerebro de alguna manera y no queremos cambiar, cuando realmente si tú revisas en tu vida cada vez que has cambiado, pues has mejorado. O sea que es una ilusión de que vamos a estar peor. Realmente estamos cada vez mejor. Y el control, repito, es una ilusión. No podemos controlar nada. Es un Mm, estado de conciencia muy particular cuando las personas me dicen cómo suelto el control, ¿no? Tampoco se trata de ir como hojas a merced del viento y que la vida nos lleve y a ver qué hacemos. No. Eh, También yo trato de compartirles que el control como lo queremos hacer no funciona, no existe. Sí, hay factores que no podemos controlar, pero hay otros que sí podemos controlar. Por ejemplo, mis decisiones conscientes. Mientras más conciencia adquiero, más conscientes van a ser mis decisiones. Eso sí tengo pleno control de ello, ¿no? No puedo ¿Y qué, controlar. Dime. sí, ¿y qué significa ser consciente de tus decisiones, ¿no? Porque digamos Claro, que muchas veces podemos hablarlo y tú y yo lo entendemos muy bien, pero digamos en un plano muy práctico, ser consciente de tus decisiones es cada momento de tu vida tomar la decisión basado en lo que tú quieres, en lo que te exacto, da más contribución, no en lo que le gusta a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, no, en lo que tú como persona quieres hacer. Eso es una decisión consciente. exacto, exacto. Mejor ejemplo que el que estamos viviendo, yo creo que no vamos a encontrar. Estamos en el umbral de dejar un aislamiento obligado. No podemos controlar ni el bicho, ni quién lo hizo, quién no lo hizo, ni todas estas teorías conspirativas que no vamos a entrar en detalles, pero que ahí están
controlar qué rumbo voy a tomar la economía global, la devaluación de no sé qué. No podemos controlar eso. Lo que sí podemos controlar es cómo enfrentamos eso, cómo lo encaramos, cómo lo vemos y cómo aprendemos de lo que está pasando. Eso sí lo podemos controlar. Entonces es un estado de conciencia muy particular en donde yo no controlo lo que ocurre, pero al mismo tiempo acciono en base a lo que está ocurriendo. No me quedo a que alguna deidad me solucione el asunto o solamente con meditación. No estoy diciendo que la meditación no sirva, por el contrario, nos lleva a estados de paz en donde podemos entender a través de estos estados de conciencia qué puedo hacer ante una situación que no puedo controlar, pero puedo afrontar, ¿no? Absoluto. Ahorita acabas de tocar un tema buenísimo. Imagínate que bueno, el video pasado y el anterior, trabajamos cómo balancear los dos hemisferios cerebrales. Ujú. Mira, el cuerpo humano es una máquina tan perfecta, es como un GPS súper inteligente. Sí. Nuestro cuerpo tiene un cerebro muy intuitivo y un cerebro muy analítico. Desafortunadamente, la vida la vivimos desde el analítico. El analítico es miope, es un cerebro miope, solamente ve el detalle, es analítico en cuanto a las cosas que solo puede entender. El cerebro derecho, que es más intuitivo, es muy, o sea, abarca tantas cosas y cuando tenemos una comunicación entre los dos hemisferios, podemos crear soluciones, podemos ver opciones donde nadie más las ve y cuando hacemos meditación o cualquier tipo de relajación, estamos permitiendo que el cerebro derecho trabaje. O sea, vamos por la vida así, mirando todo con el lado analítico. Mira, no en vano, el 70% de los accidentes cerebrovasculares dan en el lado analítico. Claro, por Entonces, supuesto. la biología te está diciendo, vuélvete más intuitivo, conéctate con las emociones, conéctate con tu yo real, no con el yo creado por la sociedad y por las reglas sociales, sino con tu yo real. Y ahí está la respuesta a nuestros sufrimientos. Es simplemente abrir esa ventanita que siempre ha estado ahí y como nuestro cuerpo está canalizando información, lo que tú nos decías hace un tiempo, todo ya está inventado. Lo único que tenemos que hacer es coordinar nuestra atención con esa información que ya está en el medio ambiente y traer la solución, precipitar la información dependiendo de lo que nuestro mundo requiera, nuestro mundo personal requiera, ¿no? Así es, y podemos entonces manifestarlo en cosas pragmáticas, cosas prácticas, cosas tangibles, sacarla de esa abstracción. Pero el vínculo o la comunicación entre los dos hemisferios es muy importante. Y, por ejemplo, pues estas metodologías como la meditación ayuda, pero no creer que solo meditando todo el día voy a solucionar el conflicto. La meditación me tiene que llevar a un punto de acción. O sea, me tiene que llevar al momento en el que yo me detono la acción, los cambios fundamentales en mi vida. No se me va a quitar ningún síntoma de los que hemos hablado ya a través de esta serie de conferencias. La migraña no es la excepción. No se me va a quitar mi migraña si solo estoy esperando, por un lado, y los que me conocen saben que no es contra la medicina. No estoy en contra de nadie, por el contrario, es fantástica la medicina alópata. Pero no puedo esperar que me sane la medicina alópata si no hago el trabajo que está del otro lado, que es la parte psicosomática. Y yo tengo casos de personas con migraña que llevan años con migraña, años en tratamientos, años en esperando que funcionen las medicaciones, las drogas, etcétera, lo que sea están tomando, y no funcionan. Y van No, están esperando que venga de afuera la solución y así no es. ir de la mano, es integral, es algo que tenemos que entender también, que la medicina alópata es un recurso, pero lo que tú propones es otro recurso fantástico, lo que yo propongo es otro recurso fantástico, pero que al final estamos contribuyendo todo, porque es integral. Al momento de que entendemos esto, podemos encontrar la sanación en nosotros mismos, pero eso implica responsabilidad de mis actos. Yo soy responsable de mis actos. A veces yo creo que todos sabemos la teoría, creo que todos sabemos que está en nuestras manos, pero a veces no sabemos cómo, qué Exacto. hacer. A veces necesitamos, lo digo de pronto a término personal, a veces yo necesité y sigo necesitando muchas veces que alguien me diga, tú lo puedes hacer, te doy el permiso para que lo hagas, porque muchas veces tenemos esos comandos, ¿no? De que no puedes hacer, de que si lo haces es peligroso, de que si lo haces vas a ofender a alguien de la familia, de que no te puedes salir de los paradigmas de la familia. Y constantemente nos tenemos que dar esa aprobación, ese permiso para decir, no, sí, sí lo puedes hacer. Es como el cuento de la ranita sorda, yo no sé si tú lo sabes. Ah, no, a ver, cuéntamelo.
pues que este era un charquito que estaba muy profundo y había unas ranitas que llevaban viviendo hacía muchos años en ese charquito y resulta que había una ranita muy joven que ella saltaba y saltaba con su anhelo de alcanzar el borde de ese huequito donde estaban, digámoslo así, y ella saltaba y todas las ranas alrededor se burlaban de ella porque decía, mira, tú no lo vas a lograr, o sea, llevamos aquí 17 generaciones, no seas tonta, o sea, no lo vas a lograr, pero ella seguía saltando, saltando y saltando hasta que un día nadie la volvió a ver. Y le preguntaron a la mamá de esta ranita que qué había pasado con su hija y ella dice, no, ella se fue, pues salió del hueco y se fue. Y le preguntaron, ¿y por qué? ¿Cuál había sido la diferencia? Y la mamá de esta ranita dijo, ella era sorda, ¿no? Entonces es como que siempre estamos condicionados por el medio ambiente Es correcto. hasta que decidimos hacer algo diferente, ¿sí? Claro. Y es como que estamos buscando esos permisos, pero lo que tú nos decías hace dos Zooms, dos conferencias, la familia te retiene, ¿no? Es que no puedes romper el status quo de la familia, no puedes romper las reglas que han sido nuestras reglas por generaciones. Y por eso nos saboteamos y por eso no podemos ir más allá y no podemos sanar no solamente las migrañas, sino la relación de pareja, nuestra relación con el dinero, todo. O sea, no crecemos porque tenemos todo el tiempo el tema de, no, si lo hago, mi familia va a pensar algo, mis compañeros van a decir no sé qué, mi pareja me va a cuestionar, mis hijos me van a decir qué te está pasando. Entonces estamos todo el tiempo como con esa contaminación del medio ambiente y es muy complicado a veces Sí. como darnos ese permiso, ¿no? Y por supuesto, aunque no hay un cómo, y hemos hablado mucho de esto, de que no existe un cómo como tal, porque cada persona es un universo entero, hay pautas a seguir, hay protocolos, incluso en biodescodificación, pero no es un cómo en particular. La gente siempre pregunta el cómo porque es un recurso de la intelectualidad. Siempre preguntar el cómo, ¿no? A ver, paso número 1, paso número 2, y yo te garantizo que lo voy a hacer. Pero de veras, decía Alejandro Jodorowsky que aunque les pudiéramos poner un cómo, no lo van a hacer. La gente No, varía. Eh, yo creo que lo primero que debemos entender es que formamos una familia como un recurso de supervivencia. Esto es muy importante que lo comprendamos. Es un recurso de supervivencia. no una Nuestros... sentencia. ¿Mandé? ¿Mandé? No es una sentencia de muerte, sí, No, sí, sí. no es un... Exacto, no es una sentencia, pero sí es un recurso de supervivencia. Conforme va pasando el tiempo y vamos evolucionando como humanos, como personas, ese vínculo tiene que irse diluyendo, porque es imprescindible para la vida misma que yo salga del nido y forme mi familia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Los humanos a lo largo de miles de años hemos desarrollado lo que llamamos cultura, sociedad, valores, etcétera. Y en esa situación hemos creado vínculos. Por eso mis padres, mi familia, pues, me retienen, ¿no? O sea, porque en su construcción social, sociocultural, creen que están en lo correcto, ¿no? Mm, Sin mm, entender que es parte de la vida misma el que yo me salga del nido y haga mi propio nido, ¿no? Y comience de nuevo, porque es parte de todo. Así comenzó la vida y así va a terminar la vida. Entonces, esto lo digo porque muchas veces me han dicho, bueno, entonces todo tiene que ver con mamá, la culpa es de la madre, la culpa es del padre, la culpa es de la familia. No es culpa, no es culpa de nadie. Debemos quitar ese juicio. No es el villano de mi madre o el villano de mi padre que no me dejó salir o me sobreprotegió o no deja que yo me vaya. No, es que su construcción mental no se lo permite, ¿no? Sin ujú. darse cuenta de eso. Nos quitan recursos, no tenemos los recursos tampoco para salir, nos sentimos temerosos a un mundo hostil, de por sí ya vivimos en un universo predador, es algo que también yo he dicho, ¿verdad? El pez grande se va a comer al chico, siempre es así, entonces nos espanta, nos atemoriza. Si no llevamos los recursos necesarios, no le podemos hacer frente a esto. Entonces, en ese proceso de soltar a la familia es donde ocurren muchos de estos conflictos. Como es un miedo arcaico el pertenecer al grupo, tengo que ser el mejor, ¿verdad? Pero como no me vinculo con mis emociones porque implica un grado de responsabilidad, entonces mi ego empieza a fabricar estos recursos
de supervivencia que tienen que ver, por ejemplo, con las migrañas. Me exijo demasiado, soy muy perfeccionista, tengo que controlarlo todo, absolutamente todo, porque mi último fin es protegerme como perteneciendo al grupo, que el grupo me acepte, que el grupo me acoja, que el grupo me proteja, ¿no? Mira que al respecto de eso que tú estás diciendo, hace mucho tiempo cuando yo vivía en mi país, yo soy de Colombia, hubo un momento en donde yo, bueno, yo creo que todas las personas que en algún momento han trabajado para empresas y compañías llegan a un momento en donde plantean el hecho de dejar la empresa y cambiar y salir a hacer otra cosa. Ujú. Yo estaba en esa situación y uno de mis compañeros decía, no, pero ¿cómo vas a perder tu salario? Es un salario fijo, puedes programar tu vida, es una entrada segura, tú tienes que mantener el puesto de trabajo como sea, tienes que volverte necesario si necesitas eso. Imagínate esa sentencia tan pesada que yo dije, uy, inmediatamente sentí, solo con la frase sentí como que no tengo salida entonces de acá. Ujú. Pero fíjate esos mandatos tan fuertes que muchas veces nosotros nos justificamos relaciones tediosas por 30 y tantos años o trabajos que nos aniquilan la creatividad y nos aniquilan todo por simplemente el pertenecer, el seguro, la seguridad, el tener como esa protección aparente, ¿no? Por el pertenecer. Digamos que nuestro trabajo es como otra familia, ¿no? Es como la extensión de la familia nuclear de la que todos venimos. Ujú. Ujú. Y ese miedo a pertenecer nos bloquea en muchos aspectos, ¿no? Claro, claro. El inconsciente no reconoce si es la familia natural, nuclear, como dices, biológica, o el vínculo que he creado en la empresa, en el grupo de trabajo, etcétera, o en la escuela. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido terror de que nos expulsen de la escuela? Como si nos fuera la vida en ello, en Sí, verdad, como si se nos fuera la vida en ello. ¿Por qué? Porque en el fondo, en lo más arcaico y primitivo de la información que cada uno de nosotros lleva, está el pertenecer al grupo. Cuando, es más, ahora que están de moda los grupos de Facebook, ¿no? Si por alguna razón a alguien la sacan del grupo, ¡uh! Es el acabose. Pero de veras, es que se detonan sí, las cosas más arcaicas de más mi, arcaicas. de mi información. No son Sí, superfluas, así nada más. O sea, no hay que ser tan evidente. O sea, no, la información no se manifiesta así de evidente. Detrás de eso hay algo. Si hay una mujer o un hombre que sufre porque lo sacaron de un grupo de Facebook, ahí hay una información que está resonando y que valdría la pena que se tome la molestia en revisar. Y yo creo que tiene claro. que ver con esto. No es Ujú. el Facebook como tal, es No, lo que se genera por esa exclusión. Ujú. claro, lo que representa el Facebook es esa comunidad global a la que ahora todos podemos pertenecer, ¿no? Que tiene sus bemoles, sí, que tiene sus riesgos también, que hay que ser muy responsables también. Yo voy en Sí. contra de cualquier regulación que coarte mi derecho a expresarme. Ujú. Yo no creo que la solución de los medios sea limitar los contenidos. Yo creo que es la más bien es educarnos para ser responsables de esos contenidos. En contenidos basuras vamos a encontrar muchos en muchos lados y es mi decisión si le doy me gusta o si paso de largo. Punto. Tiene que Claro. ser una decisión personal. Pero en ese contexto queremos pertenecer para pronto. Los seres humanos queremos sentirnos que pertenecemos. Esta comunidad que hemos logrado en Zoom, que empezamos con 30, ¿recuerdas? Y hoy ya somos el doble, somos 60 y siempre lo hemos dicho, por estadísticas, en WhatsApp hay 70, pero pues hay un porcentaje que no se conecta por diferentes razones. Hoy somos 60 personas. El Zoom nada más nos permite 100, espero que algún día lleguemos a las 100. Está Oye, sí. bien. Entonces es Ujú. cada vez la gente que necesita sentirse vinculada con estos temas, que no estamos locos, ¿verdad? Pensando que tienen que ver las emociones con las enfermedades, que hay un grupo de locos que también cree que puede haber ahí algo que sanar. Pues nos vinculamos, resonamos y nos atraemos, ¿no? Todos los aquí presentes tenemos algo que estamos resonando, ¿no crees? Estamos en resonancia, exactamente. Además de que no estamos descubriendo nada nuevo, nada nuevo. Desde los Nada, mismos tiempos de Hipócrates ya él mismo decía, así ¿no? Les es. llamaban humores. Ah, Y hay, y exactamente. hay una serie de situaciones históricas en la medicina que lo confirman. Lo que pasa es que nos dejamos
deslumbrar del método científico y de la medicina basada en la evidencia y de todos los hallazgos como más del microscopio y demás, y es bonito. Obviamente, si tú necesitas ir a un médico o cirujano, ve al mejor. Obviamente, Claro, hay que, o sea, si tú tienes una apendicitis, ni te molestes en buscar un biodescodificador. O sea, claro, necesitas la cirugía, sí. claro, Todo tiene su perfecto tiempo y su aplicación. Entonces, claro. cuando nosotros, el problema es que cuando tenemos un tema crónico, que ya lo hemos trabajado con medicamentos y con todas las idas a nuestro médico convencional y no encontramos una salida, bueno, pues ahí sí empecemos a combinar otros aspectos y la biodescodificación es muy importante, sobre todo en el tema de las migrañas, porque es que las migrañas causan demasiado, nos limitan socialmente, económicamente, gastamos mucho dinero en medicamentos para el Es cierto. dolor y nada pareciera que funcionara en muchos casos. Es cierto, es incapacitante en muchos casos. Yo conozco casos de que pasan días enteros, incluso semana, puede pasar una semana, de no hacer nada, no poder ni siquiera abrir las cortinas de su Con cuarto por dolor. esa fotosensibilidad de la que hablábamos. Así de importante puede ser una migraña y de incapacitante. Entonces, yo creo que, como decimos desde siempre, ¿no? Vamos de la mano, es integral, la salud humana es integral, no podemos Sí, fraccionarla. Y hay sí. que entender esto. Yo creo que partamos en el caso de las migrañas, desde mi punto de vista, es que somos animales de grupo, así lo dispuso la naturaleza. Es de vida o muerte para el inconsciente sentirse que pertenece. Y como es de vida o muerte sentir que pertenece a un grupo, por su supervivencia, a toda costa quiere mantenerse ahí. Entonces puede generar, entre muchas otras cosas, estas desvalorizaciones, estas autoexigencias, esta sensación, esta necesidad de tener todo bajo control. Todo bajo control. Yo conozco personas de verdad que rayan en excesos muy importantes con esto del control y en situaciones de la vida cotidiana, ¿eh? Como ordenar su casa, cómo mantenerla limpia, no pueden contratar personas del servicio porque no hay quien les satisfaga al 100% porque les pagan para que hagan el servicio y ya lo tienen que volver a hacer, ¿no? Así, a ese extremo podemos encontrar personas que quieren controlarlo todo. Y hay cosas, bueno, más sutiles, pero que ahí están y que se pueden ver en todos los casos, ¿no? Tiene los estándares de calidad muy elevados. Exacto. Oye, déjame entonces de hablar con la gente que ya nos está mandando mensajes por todos lados, ¿sí? Claro que ¿Te sí, parece claro que bien? sí. Mira, vamos a comenzar primero con la gente de aquí mismo del WhatsApp, del Zoom, perdón, ¿dónde está esto? Porque me están mandando muchos mensajitos. Bueno, dice Ana de la Rosa, hice lo que dijiste, doctora, masajeé mi músculo y no me dolió, pero me relajó y me dio sueño. Ah, bueno, Ay, mira, buenísimo. buenísimo. A ver, ya empezaron los mensajes de enloquecer. Buenas noches desde Querétaro. Saludos, escucho nada, soy solo yo. Hola, no escucho nada. Bueno, sí, es que tienes que habilitar tu audio. Buenas noches desde Argentina. En fin, muchos saludos. Les agradecemos sus saludos. Consultas, un gusto estar en la charla, muchísimo valor. Gracias. No se puede desbloquear ¿Cómo se puede desbloquear la linfa? El linfa, dice doctora Bueno, Elizabeth. hagamos este ejercicio todos, de una vez, porque todos necesitamos desbloquear la linfa del cuello, Viene. precisamente porque la mayoría de nosotros trabaja detrás del computador. Entonces, vamos de nuevo, las clavículas van a hacer esa como referencia anatómica. Entonces, lo que vamos a hacer es, debajo de las clavículas, vamos a encontrar un punto que curiosamente es el punto 27 del meridiano de riñón y que está muy conectado con la circulación linfática del cerebro, que lo utilizamos el seminario anterior para empezar a conectar el hemisferio derecho con el izquierdo. Entonces, las cabezas de las clavículas están justo acá, que son como esas prominencias óseas que sobresalen. Vamos a desplazarnos un par de centímetros hacia abajo hasta que encontremos una zona blanda y empezamos a hacer masajes circulares con presión moderada. Si te duele, eso es positivo para bloqueo linfático además. Entonces, 30 segundos allí y podemos estar siguiendo todo el bordecito inferior de la clavícula, hacer movimientos circulares debajo de la clavícula hasta que lleguemos a la altura del hombro. Entonces, esa es una manera como nosotros podemos empezar a despertar las zonas reflejas del sistema linfático de la cabeza y del cuello. Digamos que aquí tuviéramos una serie de botoncitos que cuando los prendemos empieza todo esto a circular.
Y ojalá nos compartieran lo que empiezan a sentir las personas que están haciendo ese masaje, porque muchas de las veces uno empieza a sentir cositas que se empiezan a mover, como sensaciones de ondas, dolorcitos, Sí. ganas de estornudar. Entonces, ojalá nos compartieran los que están haciendo este masaje con nosotros. Es una técnica muy fácil, la podemos hacer todos los días por la mañana. Y también podemos hacer un poquitico como de barrido con los dedos, como si estuvieras haciendo como unos, sí, como un efecto de barrido de la mandíbula hacia las clavículas, porque la linfa se mueve de esa manera. Ese sería como el ejercicio para estimular la linfa, solo de esta zona, ¿no? Sí. Yo por ahí escuché, doctora, no sé qué opinas, que hacer estos brincos en los tumblings, ¿no? También funciona, es una maravilla, dicen, ¿verdad? También Sí, es para estimular perfecto. la linfa, ¿verdad? De todo el cuerpo en ese De caso. todo el Si las cuerpo, sí. personas no tienen ningún problema para saltar, fabuloso. O Hay que que vayan a saltar, caminar un poco rápido, como digamos que hace la trotando, misma, ¿no? sí, el mismo efecto. Miren, pues ahí está, hay que ejercitarnos. Dice Rosy Castro, yo empecé con dolor de cabeza a los 15 años, el diagnóstico, 15 años. El diagnóstico me lo dieron a los 18, cefalea vascular tipo migrañoso. En el 2005 me fue removida la vesícula. Bueno, pues ahí también debe de haber algo, ¿verdad? Vesícula, enojos, vesícula, no gestionamos algo, ahí se enloda, se solidifica y tienen muchos problemas de digestión, ¿no? Con relación a la vesícula. Definitivamente. Y la migraña del lado izquierdo se puede explicar por una vesícula que está irritada, ¿no? Entonces, lo que Ujú. se me ocurre para ella es decir, bueno, ¿en qué momento tú eh, dejaste de expresar tu opinión diferente a la de los demás? O sea, ¿en qué momento tú empezaste a sentir que no tenías derecho a decir que no? Y los 15 años son muy, muy representativos porque estamos en esa construcción de nuestra identidad, de buscar y construimos nuestra autoestima, ¿no? Entonces la comunicación debe ser muy directa con nuestros padres. En fin, ahí ese es un cambio muy importante en las personas a los 15 años, ¿no? A ver, Cierto. dice Araceli, no me digas, dice, no sé decir que no y padezco lumbalgia, claro. Temas de lumbalgia, después vamos a ver eso, porque ahí hay algunas cosas, como por ejemplo la famosísima escoliosis, ¿no? Que es esta deformación de la columna que también tiene que ver con esta desvalorización, ¿no? Cargas que no quieren Cargas, dejar a un exacto, lado. Ahí está, no poder decir que no. exacto. Dice, ¿y la migraña con aura? Doctora, ¿sabes algo de esto? Toca mirar de dónde viene Laura, si la empiezas primero en el ojito derecho, si es primero en el ojo izquierdo. Eh, Luis Fernando ya nos decía que el aura es, no quiero ver algo, ¿no? O sea, hay algo que te irrita, que estás viendo, una persona que estás viendo, una situación que te genera como un desencadenante. ujú, Busca una memoria visual, algo que fue muy desagradable de ver, que de tanto en tanto pues se estimula, ¿no? Y como que es como si tuvieras eh, como que se reactiva esa memoria que tú tienes. exactamente. Sí, si tú puedes, por ejemplo, ser muy consciente de cuándo comenzó, o sea, en qué momento comenzó esto, y te puedes dar un recorrido por tu entorno inmediato, ahí hay algo que está desencadenando y detonando esto, ¿eh? A veces no es tan evidente, hay que buscarle, pero ahí está. Paola Gómez dice, mi compañera sufre de migraña y todo lo que dices es lo que le pasa a ella. Ah, bueno, acuérdate que es tu espejo, ¿eh, Paola? Acuérdate que es tu espejo, así que la que te Sí. choca, te checa, ¿eh? Así que bueno, te invito a que lo reflexiones en ti. Viria Saldívar, Isfaer, yo contribuyo con la meditación, te busco por WhatsApp cuando quieras. Vamos a ver qué hacemos con un grupo de meditación. Rocío, me da migrañas atrás del ojo izquierdo, doctora. ¿Qué significa que sea detrás del ojo izquierdo Es exactamente? muy de vesícula, ¿no? Muy de Ujú, vesícula. Habría que mirar si son migrañas cíclicas, si se te dan con relación a ciertos alimentos. O sea, digamos que solamente con ese síntoma que me estás diciendo es muy complicado para mí saber realmente qué está pasando, pero ujú, generalmente cuando la persona entra con esa descripción, lo primero que se me viene a la cabeza es vesícula biliar. Puede que no exacto, tengas cálculos, pero la vesícula biliar tiene problemas para soltar la bilis. exacto. Eh, sí, tocaría saber más. Y hay que referirnos un poco más, pero yo voy a decirte algo, mi querida Rocío. No busques el significado,
busca el propósito del síntoma, el mensaje, ahí hay un mensaje. Yo siempre trato de decirles esto porque el significado, volvemos otra vez a las cuestiones racionales, ¿verdad? A todos estos procesos mentales que supuestamente, bueno, estamos viendo que en la migraña suelen ser un exceso. Entonces, hay un mensaje ahí y el ojo izquierdo, bueno, la parte izquierda del cuerpo, hablamos de tu parte intuitiva, tu parte creativa, hablamos de la energía femenina, ¿verdad? La madre, La en fin, mamá. la mamá, estos simbolismos. Entonces ahí Sí. busca, por ahí busca. Yesenia Márquez dice, mucha tensión y dolor en los puntos que presiono. A ella le parece, estos puntitos le da mucha tensión y dolor. ¿Qué puede ser, doctora? ¿Qué le dices? El dolor es un diagnóstico de que tienes un problema linfático. O sea, no se afanen, los problemas linfáticos son súper frecuentes, pero nadie los trata. Entonces, en vez de tomar analgésicos para un dolor de cabeza, pues todos los días hazte este masaje y vas a estar estimulando los puntos linfáticos. Te prometo que llega un momento en donde dejan de doler. Eso quiere decir que tu linfa está circulando libremente. Sí, ahí está, ¿eh? Ahí está. Es que sí tienes razón, fíjate, hay muchos, es muy recurrente esto de los problemas linfáticos, eh, pero la gente luego se empieza a imaginar cosas muy graves cuando hablamos de la linfa, ¿no? No, No y es es así. increíble, casi que todos tenemos problemas linfáticos Sí, todo el tiempo. Se mejoran, se peoran, se mejoran, se empeoran. O sea, no hay nada fijo en el cuerpo. Cada día nuestro cuerpo cambia. es ¿Sí? correcto, es correcto. Sí, Movimiento es vida, acuérdense. sí. Dice que alguien dice, Cecilia, bueno, iPhone de Ceci dice, yo sentí algo de dolor durante el masaje y me provocó náuseas. Wow, mira Mm, ese reflejo, nosotros le llamamos es un reflejo autonómico, ¿no? ujú. Entonces, hay algo que empezó a moverse y generalmente cuando empezamos a estimular el sistema linfático se liberan toxinas y tu cuerpo va a sentir un poquito de náuseas. Toma más agua, por favor. Ahí está, ¿eh? Migrañas del lado derecho. En el lado derecho hablamos del lado racional, en el lado vinculado a lo masculino, ¿no? A las ciencias Al padre, al exactas, al esposo. padre, al Ujú. esposo, lo que tiene que ver Correcto. con la energía masculina, que no necesariamente tiene que ser un hombre, sino también pueden ser mujeres con esta energía masculina, ¿no? A cuidado con eso, que no se confunda también. Bueno, que no nos dejemos llevar otra vez por lo aparente, Así ¿cierto? es, así Bueno, es. Angélica, al dar masaje siento ardor en el punto y de reflejo me duele la garganta, incluso como que me dan náuseas. Bueno, pues ya nos hablaste un poco de Wow. esto, Tengan ¿verdad? cuidado de no hacer presión hacia el cuello, solamente traten como de masajear el músculo, ¿no? Ujú. Tratándolo como de separar de las estructuras, no aprieten hacia adentro porque tenemos la yugular, tenemos la carótida, sean Sí, gentiles con sí, su cuello. sí, sean cariñosos, sean cariñosos. Cintia Hernández dice, si yo ya no tengo vesícula, ¿en qué otro lugar se ve reflejado? No importa, tienes la memoria de la vesícula, los conductos de la vesícula jamás se remueven, ahí están, y están todas las estructuras que llegaban a la vesícula, esas se quedan ahí. Se quedan ahí. Es que otro con eso bueno, está bien, o sea, era necesario que te extirparan la vesícula si ya llegó un punto en el que te corre riesgo tu vida. Sí, está bien, pero hay que aprender. ¿Para qué? ¿Qué pasó ahí, no? O sea, es lo que hablábamos también de la apendicitis. O sea, si ya traes un problema agudo de apendicitis, pues te puede ir la vida en eso. Ve y que te la quiten y ya. Primero lo primero, Sí, sí. exacto. Pero sí tiene razón, doctora. Bueno, Maye dice, ¿qué diferencia hay entre el dolor de migraña que viene de problemas de la vesícula y el dolor de migraña por perimenopausia? Déjame saber qué tipo de dolor, si es tu caso y si estás en perimenopausia, descríbeme el dolor que sientes, porque puede ser que el dolor de la vesícula esté también exacerbado por el cambio hormonal. Mm, Acordémonos que el colesterol tiene que ver con la formación de estrógenos, así que si hay una disfunción de la vesícula biliar, muy seguramente estás acumulando estrógenos y eso como que empeora todo. Pero hay que hablar con mucho detalle de qué tipo de dolor tienes, si se presenta cíclicamente, a qué horas del día se te presenta, si tienes algún tipo, necesitaría yo un poco más de detalles, ¿no? Pero pudiera ser como esa exacerbación ujú. de la migraña con el tema hormonal. Oye, pues aprovechamos para que nos digas cómo te localizamos. Si alguien está interesado en tu consulta, en lo que tú ofreces, por favor, dinos, doctor. Claro que sí, hay un website que es dralilianahernandez.com.
les voy a dar mi número de WhatsApp, que yo creo que las que están en WhatsApp ya lo tienen, pero lo voy a repetir, es el 1-780-318-1863. O por Instagram, dra.lilianhernández. Ok, y entonces ahí te pueden consultar, pero también estás para hacer consultas online, ¿verdad? Claro, sí, entonces le da a la persona que quiera una asesoría osteopática. Hay un método que yo utilizo mucho y es el uso del test muscular o kinesiología aplicada para Ujú. empezar a abordar un poquito más o saber un poco más de información sobre la persona. También hacemos un abordaje de las emociones, diferente al de la bioneuroemoción o biodescodificación, pero sí, si están interesados, déjenme saber, me mandan un mensajito. Ahí está. Y bueno, pues a mí ya saben dónde encontrarme, todas las que están en WhatsApp, ahí están en mi grupo de WhatsApp, en mi base de datos. También pueden mandarme mensaje y también pueden preguntar. Eh, mm, ¿Qué más? Dice Bernarda Flores, ella, pues a mis respetos, ella también es médico y ella trabaja en Ecuador. Dice, excelente explicación, muy objeto y muy objetivo y preciso, con un valor de aprendizaje increíble. Gracias por esta oportunidad de crecimiento tanto personal como educacional. Qué maravilla que cada vez Qué más bella, médicos muchas estamos gracias. abriéndose a estas propuestas, ¿verdad? Ya hablamos del lado derecho, Erika Castañón, ya dijimos del lado derecho. Cuando no existe la vesícula, también ya nos dijo la doctora Cintia Hernández. A mí nunca me han diagnosticado la migraña, pero sí me dan dolores de cabeza muy fuertes a veces y me duelen los ojos y detrás de los ojos. A veces amanezco hinchada de todo el cuerpo, manos, y creo que hasta ahora que los escucho me doy cuenta de ciertas situaciones. Pues bueno, sí valdría la pena que fueras al médico, ¿verdad? Para que esas cefaleas se diagnostiquen correctamente. Pero pues sí te Problemas está de resonando. riñoncito, de pronto, si estás reteniendo líquidos en todos lados, tu riñón, ¿no? Habría que mirar Exacto. sí, habría que entrar a hablar personalmente contigo. Sí, sí, sí. Así que ya sabes, Cintia, busca a la doctora. Lore, ¿son recomendables los mensajes de linfa? Los masajes, supongo. ¿Te ayudan o nada más con esos masajes que nos dio la doctora mejoramos? Bueno, de entrada lo puedes hacer. Hay una cosa, si tú vas a que te hagan un masaje linfático, no pienses que vas a estar perfecta el resto de la vida. Es como pensar de que hoy te duches y no vas a necesitar una ducha en el futuro, ¿sí? Ujú. Entonces, generalmente cuando tú vas a tu terapeuta que te haga el masaje linfático, ella te va a hacer todo el cuerpo y va a ser una técnica que trabaja mucho más profundo, pero muy seguramente te va a enseñar a que tú hagas esos masajitos en la casa también, que es Claro. la parte del mantenimiento, el autocuidado, porque es que la linfa se estanca muy fácil, desafortunadamente. Si tú utilizas algo muy apretado, un pantalón apretado, una faja, si tienes que viajar y tienes que estar sentadita 3 horas, eso ya es suficiente para que la linfa se obstaculice. Entonces, Eso sí. tenemos que estar todo el tiempo en movimiento, lo que decía Luis Fernando, ¿no? El movimiento es vida. Así es. Mm. Qué interesante esto de la linfa y qué tan importante es siempre mantenernos alertas también de esto, ¿verdad? Fíjate, Sí, dice aquí nuestra amiga Elizabeth, mi papá toda su vida tuvo migraña y cáncer linfático le fue lo que acabó con su vida. ¿Está relacionado? Pregunta ella. no sé. Es muy complicado para mí decirte que sí o que no, porque Mm, cada ser es un mundo aparte. Yo lo único que pudiera decir es, desde lo poco que nos dijiste de tu papá, seguramente él tuvo mucha dificultad en verbalizar cosas en general, o sea, fue una persona de pronto muy dulce o muy reservada, siempre como teniendo muy para él sus sentimientos y sus emociones. Ya Luis Fernando nos había explicado que el sistema linfático tiene mucho que ver cuando tú ves mucha agresividad en el medio ambiente que ya ni te puedes defender. O sea, para llegar a ser un cáncer linfático, son situaciones que pasan en la infancia, ¿no? O sea, la semilla se planta en la infancia y la persona ujú. está toda la vida expuesta a situaciones muy similares hasta que el cuerpo, pues, tiene que echar mano de supercélulas, que las Sí, llamamos así, cáncer, pero realmente son supercélulas. así es. Sí, Así es. Yo podría agregarte, Elizabeth, que en un escenario es total y absolutamente de especulación, porque bien dice la doctora, habría que ver el caso particular. Sin embargo, bueno, si tu papá ya no está, es complicado también. Pero hablamos de personas con migraña que son excesivamente controladoras y el cáncer linfático nos habla de un miedo muy profundo a la enfermedad o a que los demás se enfermen.
a mi familia, a mis seres queridos, porque no puedo hacerle frente, porque qué va a pasar. Entonces, en ese afán de controlarlo todo, pueden surgir estos miedos. Es un escenario 100% especulativo, te repito, porque cada persona es distinto, pero de pronto se me ocurre que pueda haber algo. Sin embargo, bien dice la doctora, es muy difícil saberlo con precisión si no se trabaja directamente con la persona, si no se referencia directamente con las circunstancias que vivió, ¿no? Ojalá que te dé un poquito de luz. Paola Gómez, ¿qué pasa cuando sufres de la ciática ya que hace un mes que la tengo? Mira, Paola, estamos hablando ahora de la migraña, ya hablamos de ciática, Pao? Pero bueno, en otro momento te contestamos. Vianey Rivas, después del masaje, me dio comezón en el ojo izquierdo. Ay, mira, esos son vías linfáticas que se empiezan a despertar. Buenísimo, Eh, buenísimo. Gracias por compartir. y le dolió el seno izquierdo también, dice. Pues Ah, seguro que también, ¿no? el seno izquierdo, ok, hay un músculo que puede que duela, no el seno propiamente, pero el músculo que está debajo, que es el pectoral mayor. El pectoral mayor se conecta también con la irrigación linfática del estómago y el meridiano estómago en acupuntura. Entonces a veces creemos que es el seno, pero de pronto es el músculo. Tendríamos que mirar, pero bueno, fabuloso, fabuloso que empezaste a mover todas esas conexiones que llevaran de pronto años sin buena circulación. Exacto, exacto. Movimiento es vida, acuérdense. ¿Cómo solucionar? Dice Mónica Cominati. ¿Cómo soluciona si no tengo vesícula, pero tengo los síntomas de vesícula? Pues está El en la conflicto es memoria. eso, sí, sí. Sí, pues es que está en la Si yo diría en este momento, dependiendo también si llevas un conflicto de mucho tiempo, si la cirugía pasó ya hace bastante tiempo, o si recuerdas haber tenido problemas de vesícula ya por muchos años, yo te diría, haz como un combo. Cambia tu dieta, haz respiración de fuego, revisa qué emociones están ahí mal parqueadas porque te sigues contando la misma historia. ¿Sí? Entonces tu Exacto. cuerpo reacciona de la misma manera, o sea, como dice Albert Einstein, decía, si tú sigues con las mismas estrategias, no esperes reacciones En diferentes, ¿no? Entonces hay resultados que cambiar un distintos. poquito exacto, Exacto. sí. Fíjate, me gusta mucho esa imagen. Te cuentas la misma historia. Sí, es El verdad. pasado está en el cuerpo. Exacto. Exacto, hay que cambiar el enfoque de lo que ocurrió. No, bueno, sabemos, conocemos la terapia, los que la han hecho conmigo, los que han estudiado conmigo y los que saben, los que han estado haciendo esto, saben que no hay manera de cambiar lo que ocurrió, no hay modo, o sea, no podemos viajar en una máquina del tiempo a deshacer lo que se hizo o que no ocurra. Lo que podemos hacer y tiene resultados como viajar en el tiempo es cambiar el enfoque de lo que ocurrió, dejar el juicio, soltar esa historia que me he estado repitiendo por años, por años, por años y que a la postre me van a enfermar. Eso sí lo podemos cambiar. Ahí es cuando un acompañante como Luis Fernando te puede sugerir qué otros finales felices le puedes poner a tu historia. Exacto. Que en eso yo creo que él es el experto. Yo he aprendido Gracias. mucho porque obviamente uno también es paciente, ¿no? Y uno está trabajando todo el tiempo sus historias. Y llega un momento en donde uno ya se cansa de contar la misma historia de dolor y de terror y dice, bueno, no, algo bueno tuvo que haber tenido todo esto. Empiezas a conectar con lo mejor que te pasó. Mira, acá hay un dicho que dice que a veces lo peor que le pasa a uno en la vida resulta siendo lo mejor que le pasó a uno en la vida, Exactamente. ¿sí? Entonces Es, trata de buscar esa bendición detrás de la historia que te sigues contando. así es, y cambia esa historia. Yesenia Márquez, el test muscular es espectacular, súper recomendado, dice ella. Noemí Lomelí dice, a mí me interesa una consulta con la doctora, gracias por tan interesante tema. Yo sentí que perdí la fuerza en ambos brazos cuando comencé el masaje. Bueno, con la consulta acércate a la doctora, no hay más, ahí ella te asesora. Y esto de la pérdida de fuerza, doctora, ¿qué le puedes decir? Bueno, eso es una sensación que ella la describe tal cual, ¿no? No quiere decir que te estés oprimiendo los nervios y que nos esté coartando la circulación o la comunicación nerviosa. Ujú. Hay una estructura debajo de la clavícula que es una apertura cervicotorácica, pero bueno, no, sin entrar en términos anatómicos, por ahí pasa la circulación que va para el brazo. Ujú. Entonces, al estar activándola, pues obviamente todas esas terminales que están conectando con el brazo empezaron a manifestarse. No le tengan miedo a las manifestaciones del cuerpo, más bien aprendamos a recibir estas manifestaciones como un mensaje y que, bueno, ojalá
cruzo mis dedos de que si podemos hacer este ejercicio al final, pero vamos a terminar con todo el material que tenemos en mensajitos y de Sí, pronto sí, sí. preguntas, y Vamos a si tenemos tiempo apurarnos. hacemos eso. Vamos a Sí. apurarnos porque quiero darle voz a los de Facebook. Ya por último aquí en Zoom me dicen, ¿qué tan viable es que te quiten la vesícula? No sé a qué te refieres exactamente con esto de la viabilidad. ¿O qué Si te tan la tienen bueno que será? quitar, ¿a qué te refieres a qué tan bueno o qué tan malo? O sea, si te la tienen que quitar, te la tienen que quitar. O sea, Si ahí te sí la hay que ser pueden muy salvar, claros. también bien. Es Sí, que hay exacto. situaciones. Si Es tu que depende, vesícula te sí, está dando molestias de vez en cuando, rápido, rápido, corrige tu dieta, descodifícate, empieza las respiraciones diferentes, porque si no tu vesícula va a terminar, tú ya sabes en dónde. Pero si ya tu claro, vesícula está reventada, tienes infección, ya, o sea, el dolor ya te mandaría a la clínica, o sea, eso no hay duda, uno no está en la casa con una vesícula reventada. Pues ni exactamente. modos, o sea, ya toca quitar el órgano, ¿no? Doctora, también lo hemos dicho reiteradas veces, el inconsciente siempre se va a manifestar de menos a más. Siempre. Entonces, a la más ligera molestia, pues revisen, atiendan, hagan lo que tienen que hacer, hagamos lo que tengamos que hacer. Y primer paso, pues ir al médico y luego ya revisas la situación emocional, porque también me duele aquí, me duele la boca del estómago. Bueno, ¿sabes cuántas cosas pueden ser un dolor en la boca del estómago? ¿No? Entonces ve al médico, ten un diagnóstico, si es un problema de vesícula, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cambiar dieta, hacer lo que la doctora nos dijo, y luego hacemos la parte emocional que viene a complementar y a eficientar todo lo que vienes a hacer. Pero ya de a punto de explotar y el dolor es recurrente, ya no puedo ni tomar agua porque me duele, entonces ahí ya dejamos que el síntoma crezca, entonces ya no va a haber más, ya no hay Sí, opciones, ¿no? sentido común, Vamos, la sí. opción es esa, el sentido común. Bien, rápidamente a los amigos de Facebook. Yo ya no tengo vesícula, ya lo hablamos. Buenas noches, saludos a todos. Son casi en su mayoría saludos. Dice Yaya Serrat, ¿puedo proponer un tema? Por supuesto que sí, estamos abiertos, ¿verdad? Ahora sí, como dijimos la semana pasada, si ustedes nos siguen acompañando, nosotros seguimos haciendo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde Mientras haya nos... aplausos, sí. Eso me mientras llega gustó lo que aplausos, dijiste la vez seguimos pasada. cantando. Entonces, Yaya Serrat, por supuesto. Fabiola González me resonó por mi cuello y bajo el hombro izquierdo. O sea, hizo el ejercicio y dice que algo le pasó ahí en el hombro. Ay, me Y encanta que están viendo resultados. Mira, es que sí, a los pocos segundos ya empezamos a tener resultados. sí, ya ven, no somos tan insensibles como creíamos, ¿eh? Angie Reyes, yo sufro de migraña continua. Pues Angie, espero que te haya servido el programa. Arlet nos manda un hola. Lucila Astrid Reyes, ¿de dónde viene la anemia? Bueno, hoy estamos hablando nada más de migrañas, ¿de acuerdo? Migrañas. Ujú. Entonces, todos los que me están preguntando por otros síntomas, los abordaremos en otro momento. Las alergias, ovarios, bueno, en fin, es que, bueno, en mis sesiones que yo hago, suelo contestar de todo, pero hoy estamos enfocados nada más en esto. Dice Pilar Cortino, sí es verdad, me pasó, a mí tuve que cuidar a mis 4 hermanos, claro, y entonces hay una autoexigencia muy dura, pues tienes que ser una buena madre, aunque no seas la madre de tus hermanos, ¿no? Mm, Y eso mm. se queda en el inconsciente. Carolina nos dice, perder el vínculo de la madre, dolor de espalda, bueno, también después lo vemos. Hoy solamente estamos hablando de migrañas. Migrañas. Lili Sol, qué linda charla. Qué placer escuchar a colegas hablar de las medicinas naturistas. Los veo y escucho desde Argentina. Un abrazo para ti Un también. abrazo para ti, sí. Así es. Bueno, aquí dice, hola Luisito, bueno, ese soy yo. Hola, ¿cómo estás? Mi nieto tiene 11 años. ¿A qué se debe que le duela la cabeza? Bueno, Uy, esa es una pregunta gigante, no sabemos. Toca no lo mirar sé. en dónde le duele, cada cuánto le duele, cómo le duele, qué más le pasa cuando le duele. O sea, nos dejas con muchas preguntas. Sí, sí, y invariablemente, y también te lo tengo que decir, desde mi punto de vista, tú te preocupas por tu nieto y lo quieres mucho, pero la que tiene que hacer la pregunta es mamá, es su Claro. madre, ella, porque ella tiene todas las respuestas, todas, las sabe ella, ¿eh? Entonces, pues desafortunadamente nos dejas, como dice la doctora, sí, más bien más con preguntas que con respuestas. Sandra escribe desde Perú, gracias por tocar ese tema. Yo tengo migraña desde los 7 años, imagínate. Tengo ahora 38.
O sea, llevas 30 años con la migraña y he probado de todo para tratarla y hasta ahora nada funciona. Ya no sé qué hacer. Tengo 2 hijos y el mayor, que tiene 9 años, ha empezado a quejarse de los mismos dolores. Me da miedo que vaya a tener lo mismo. ¿Qué puedo hacer? A mí me duele en ambas sienes, en el somo del lado derecho. Y a él en el lado derecho, me imagino que dice. Bueno, espero que te haya resonado todo lo que hablamos hoy, ¿no? Que sería un buen comienzo, porque ahí está muchas de las respuestas que estás planteándote. Ya no sabes qué hacer, has buscado de todo, llevas 30 años con el síntoma, entonces yo te invito a que reflexiones en tu vida a los 7 años, ¿no? ¿Cómo era ese contexto de lo que hablamos? Que te enfoques en lo que ya De comentó pronto la con doctora. papá, Sí, sí, claro, con papá, la relación con tu padre, tu entre los, esposo. ajá, y hoy exactamente cómo es la relación en tu familia, en tu contexto familiar. Pero mira, ve el programa, se va a quedar en Facebook, vuélvelo a ver si llegaste tarde o si lo tienes que volver a estudiar, y si te resuena algo de lo que dijimos aquí, pues comunícate con la doctora y comunícate conmigo. Doctora, repítenos por favor tus contactos. Claro que sí, claro que sí. Me consiguen muy, muy fácil en mi WhatsApp. Es el número es el 1-780-318-1863 o por Instagram, dra.liliana Hernández. Ok, ya lo sabes, entonces ve otra vez el video, y que lo que te resuene, pues consulta. Ana Mercedes Pino dice: doctora, me dan migrañas en ambos ojos, pulsátil. ¿Qué significado? Y me pasa con masajes en los trapecios. O sea, ahí ya no sé si es pregunta o nos está comentando que cuando se masajea los trapecios, se le quita el dolor. Bueno, de entrada, así como decía Luis Fernando, revisa si tienes un factor mecánico, como lo dijimos al puro principio de la charla, porque muy seguramente si tienes dolor detrás de los ojitos, pues puede ser que tu cuello esté mal mecánicamente hablando. Hay mucha tensión, digámoslo así, la mecánica del cuello puede estar muy diferente. Eso bloquea el movimiento de la linfa. Habría que mirar si tú respiras adecuadamente, porque generalmente cuando tenemos problemas detrás de los ojos, hay también tensión en el diafragma, que es el músculo justo en la base de los pulmones y arriba del abdomen, que es el que está conectado por un par de nervios con el cuello. Entonces, habría que mirar si hay una combinación de factores allí. De entrada, como regla general, no estoy diciendo que sea tu caso, pero como regla general en osteopatía decimos sensaciones en el ojo derecho es hígado y ojo izquierdo es vesícula biliar. Pero igual, de pronto tú eres muy visual, qué Ujú. situación es muy difícil de ver, ¿no? Que hay algo muy desagradable que viste en el pasado, entonces queda esa memoria en esos, se vuelven muy sensibles los ojos. Así es. Pues ahí está para la reflexión, ¿eh? Eiluj dice que si compartiste tu número para los de Facebook, ¿lo podrías repetir tu número de WhatsApp? Claro que sí, 1-780-318-1863. Ahí está. Igual, y si no lo pudieron tomar o lo que sea, mándenos mensajes a nuestras redes sociales y ahí están los contactos. Karina de Giasti: sufro todo el tiempo de migrañas muy fuertes con náuseas y duele todo el lado izquierdo hasta el brazo, el cual no puedo ni mover y no puedo ver luz ni escuchar ruidos, lo que decíamos, ¿verdad? Y tampoco sentir olores. Esto hace muchos años. Esto de los olores, ¿sí se puede perder el olfato con la migraña, doctora? Sí, definitivamente. Claro que cuando tenemos migraña, sobre todo del lado izquierdo, que es muy de vesícula biliar, la persona se vuelve muy sensible a los olores. Así es. Pues Entonces, ¿quién está alrededor que no te gusta el olor? sí, En un además, sentido muy animal y biológico, ¿no? sí, 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 totalmente. El olfato nos ayuda a reconocer a los miembros del clan. ¿Quién está por ahí? Se acercan y no me gusta esto, que huele feo, a qué está oliendo, pero es un contexto Claro, simbólico. Sí, muy sí. bien. Fíjate, esto me gusta. Tati Berg dice: el tema de migrañas también provoca el mal humor. Mm, Pues también si tú provoca, o tienes, sea, sí, pero a ver, aquí, claro, o sea, aquí me resuena como: a ver, doctora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? sí, exacto. O O sea, sea, si tú tienes dificultad para decir que no y para crear límites con tu gente, ¿cómo no te vas a sentir irritada? y entonces primero, ¿qué parece? La migraña y luego te sientes de mal humor, o primero te sientes de mal humor, Sientes de... migraña. O todas Habrá las que ver, anteriores. o todo aparece junto, ¿no? O sea, Claro, habría claro. que verlo, muy interesante. Bueno,
A ver, bueno, pues ya nos vamos. Están haciendo preguntas de otros temas. Les agradezco a todos los amigos de Facebook. Estos ejercicios los estamos haciendo temáticos. Si pueden proponerle el tema que ustedes quieran. Migraña y artritis tienen algo en común. La desvalorización desde el punto de vista de la bioscodificación, no sé si de osteopatía o desde la medicina, pero la biodescodificación obedece a la misma autoexigencia. La artritis es la poca flexibilidad que tenemos con nosotros mismos. Decía Enrique Corbera, es la máxima expresión de la desvalorización de una persona. Yo creo que por ahí hay un hilo conductor, ¿verdad? Pero Sí, tiene que ver con estos definitivamente. Y síntomas. ya tocaría mirar qué articulación es la que está más afectada por la artritis. Ajá, Artritis a veces arranca primero acá en la mandíbula. así Entonces, ¿qué es. es lo que no estás diciendo? ¿No? Muy bien. Bueno, pues gracias a los amigos de Facebook por haber estado con nosotros. Les recuerdo que estas conferencias son temáticas, por eso no vamos bueno, no les vamos a contestar en cuanto a sus otras consultas. Estas son nada más sobre, en este caso, de las migrañas. Dicen como recomendación que hagamos algo de la vesícula. A ver si hacemos algo de vesícula. Mándenme en WhatsApp o con las redes sociales de la doctora las propuestas, ¿no? A ver, también nosotros de pronto discernimos, a ver, ¿qué tema trataremos hoy? ¿Qué trataremos hoy? Entonces, vamos a ver qué nos proponen. El test, doctora, ese test lo haces tú ya en consulta, ¿verdad? El test muscular, sí, Ujú. claro, claro. Entonces, para estén interesadas, diríjanse con la doctora, por favor. Diana nos agradece mucho y muy buen tema, gracias. Ceci dice, muchas gracias, aprendí y descubrí mucho de mí y de lo que debo trabajar. Gracias a ustedes. Y pues qué bueno, porque se cumple entonces el propósito de estos ejercicios, ¿no, doctora? Definitivamente. Yo me voy muy feliz. Yo creo que tú también. Yo creo que en la medida que estamos abriendo o haciendo más estos Zooms, creamos una dinámica que ya va solita. Gracias obviamente a los que nos han venido siguiendo, por lo menos en los últimos 2 o 3. Gracias a ustedes porque ya este espacio va solo. Así es. Y esperemos que crezca y podemos soñar despiertos y a lo mejor un día hacemos uno presencial en Canadá o en México o en Colombia o en Argentina o en cualquier lugar del mundo en donde estemos, donde se nos requiera. Al fin que al cabo que, bueno, pues ya estamos saliendo, ¿verdad? Vamos a llevar cubrebocas, la doctora y yo, no se preocupen. Lo que nos eh, toque hacer, pero definitivamente, de pero pronto tú vamos y a yo nos hacer. inventamos una nueva técnica que todavía no Ándale. existe, ¿sí? Ándale, igual en una de esas. Pero vamos a ver que hasta dónde crece en este ejercicio. Gracias a que les está gustando mucho lo que hacemos. Pero creo que nos gusta primero a nosotros, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta. Y yo creo que todo el mundo se da cuenta, no, sí, a mí ni siquiera sé qué horas son ahorita. Se No me sé, pasa el se tiempo fue como, así. como agua este tiempo. Sí, Dice así Marta, es. gracias, doctora, de saludos desde Bogotá. ¿Tú eres de Bogotá? Ay, qué felicidad. ¿Sí eres de Bogotá? Saluditos, Ahí está. sí, claro, Ah, bueno, ahí sí. está. Es compatriota. No se me nota en el acento. Bueno, es que, mira, sí se nota que es colombiana, pero todavía no se alcanza a distinguir de qué regiones, ¿no? Porque trato a gente de toda América. Ya sé distinguir a los bolivianos, de los ecuatorianos, de los chilenos, de los argentinos, de los uruguayos, ya les más o menos dice, este es de aquí. Pero todavía me falta como por regiones, ¿no? O sea, Sí, sí, Barranquilla, sí. de Bogotá, De de Cali, ya. Cúcuta, de Cali, etcétera. Entonces, pero voy puliéndome, voy puliéndome. Qué bueno. Gracias. Bueno, nos despedimos, doctora. ¿Quieres agregar algo más? Eh, no, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, gracias por permanecer aquí, por hacer que este espacio pues siga vivo y pues gracias por alimentarlo. Estamos obviamente como siempre súper dispuestos a responder todas sus preguntas y pues el siguiente tema será el más popular que nos pidan por las redes. Ándele, acérquense a las redes de la doctora, ya sea nos la encuentran en Facebook, la encuentran en Instagram, la encuentran por correo electrónico, por WhatsApp. A ver, una vez más, repítelas, doctora. Repítelas. Vale, entonces mi WhatsApp es el 1-780-318-1863. Mi website es dralilianahernandez.com y por Instagram dra.lilianahernández. Ahí está. En este servidor, por Facebook, para los amigos de Facebook, me pueden mandar WhatsApp al 521 55 74 40 70 69. Está la página de Facebook que se llama Centro en Biosanación Transgeneracional Integral, o a través del Facebook, del Messenger de Facebook, también me pueden encontrar y ahí ya les damos cabida a todas sus consultas.
ahí denos sus propuestas y la más popular la hacemos, ¿sale? Bueno, doctora, gracias. No A me ti, Luis queda más que Fernando. decirte muchas gracias Excelente. por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Nos Una despedimos también feliz de noche para Facebook, todos. de Zoom, de todos. Gracias. Y vamos a colgar el Hermosa. video. Va a estar colgado el video en las redes sociales para quien lo quiera ver y pueden consultarlo a las veces que quieran. Muchas gracias. Buenas noches.